En el programa de hoy estaremos tocando un tema de suma actualidad para nosotros y tiene que ver con la violencia, la maldad que estamos experimentando en nuestra ciudad en el día de hoy, en todo el país. Y tiene como título que es tiempo de cada uno de nosotros se levante contra esa realidad, contra esa maldad. Vamos a estar viendo la posición de Dios sobre esa situación en la palabra de Dios, cómo Él ve, cómo Él opina, cómo actúa frente a la maldad, las consecuencias que eso puede traer a nuestras vidas de manera personal y como nación, y cuál es la salida que Dios plantea hacia eso. Te invito a que te quedes con nosotros, que tengas tu Biblia en la mano para que puedas buscar los pasajes junto a nosotros y tocar este tema de vital importancia para la transformación de tu vida, de tu familia y de nuestra nación. Dios te bendiga. Desde hace algunos años, en nuestro país, la maldad se ha incrementado a unos niveles tan alarmantes que realmente impacta, asusta. Y es que es tan pesada, tan gravosa la maldad que se mueve en medio nuestro, que niños han asesinado a niños. Niños se han atrevido a asesinar a sus padres, se han atrevido a asesinar a extraños. La maldad es tan grotesca que un esposo y padre se atreve a asesinar a sus hijos y luego quitarse la vida a él. La maldad que está imperando en medio nuestro se ha degradado tanto, es tan terrible, que una madre es capaz de quemar las manos de su niñito porque ha tomado algo que no le pertenece. Nosotros estamos en un punto donde al leer o al oír los relatos de las noticias que están siendo transmitidas o son escritas, nos damos cuenta de que nuestra nación realmente ha llegado a una crisis peligrosa. Y esto nos habla de la condición del pecado de nuestro corazón. En el libro de Isaías capítulo 1, en algún momento de la historia de Israel, Dios llamó la atención con estas palabras porque estaban ocurriendo cosas terribles. El corazón se había enfriado, se había pasmado, el corazón se había convertido en insensible y las atrocidades que estaban ocurriendo eran terribles. Y Dios describe de esta manera, Dios dice cuál es el diagnóstico de la nación. Estoy leyendo en Isaías capítulo 1, versículo 4, cuando comienza así la declaración de Dios. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Y es que muchas veces, cuando estamos ante situaciones tan gravosas, tan impactantes, que revelan tanto la condición del corazón, nosotros asumimos por lo general la conclusión de que esas cosas están pasando porque Dios es el culpable. No nos damos cuenta que estamos desplazando nuestro comportamiento y la responsabilidad que nos toca, estamos colocándola sobre Dios porque hay un desconocimiento genuino realmente de quién es Dios, de cómo es Dios, de qué hace Dios. En este estudio queremos que cada uno de nosotros, al escuchar lo que Dios nos enseña, nosotros reenfoquemos nuestra visión de quién es Dios y nosotros nos demos cuenta de quiénes somos nosotros, cómo Dios describe el por qué, cuáles son las causas de que la maldad llegue a contaminar de tal manera la tierra que traiga dolores, traiga hasta castigos de su parte por causa de nuestra condición.
al hacer tan gravoso el pecado, al incrementarse tanto el pecado, Dios tiene que tomar acciones. Y quisiera que veamos juntos algunas de las opiniones que las personas a través de la historia dicen, hablan, cuando no se explican por qué entre la sociedad en que viven ocurren estas cosas. El primer concepto está referido a Dios, y es que muchos dicen, Dios no ve nada, Dios no ve nada. No puede ver, porque si Él viera lo que está ocurriendo en el mundo, Él hiciera otra cosa. Él no está enterado de lo que pasa en la tierra. Y a este concepto le vamos a llamar el Dios inexistente, el Dios que no está consciente de lo que pasa. Ese es el enfoque de muchas personas. El segundo enfoque es que algunos creen que Dios sí sabe algunas cosas, pero que es imposible para Él saberlo todo, por cuanto son tantos los millones de personas que viven y son tantos los problemas que se generan entre estas personas que vivimos en el planeta, que es imposible que Dios pueda estar al tanto de lo que le ocurre a cada persona o de lo que ocurre en algunas ciudades o en algunas sociedades. Este es el Dios desinformado e impotente. Ese es el concepto que algunas personas tienen de Dios, un Dios que no está informado de lo que pasa y que si estuviera o aunque esté, el cúmulo de problemas es tan grande que Dios no puede hacer nada. El tercer concepto es que algunas personas creen que Dios lo sabe todo, pero es indiferente ante el dolor, porque no evita las tragedias, porque no evita los desastres, porque no parece inmutarse ante lo que ocurre en la tierra. Para estas personas, Dios es un Dios indiferente y un Dios insensible. Su corazón no siente nada porque permite, aún sabiéndolo, permite ciertas cosas. Quienes tienen estas ideas, quienes piensan de esa manera, desconocen, como decía hace un rato, quién es Dios, cómo es Dios, qué ve Dios, cómo ve Dios. Y necesitamos conocer este aspecto, porque es Dios quien nos dice de Él mismo, quien nos da información de primera mano acerca de quién es Él. Él quiere que sus criaturas, que nosotros, los seres humanos, lo conozcamos, nosotros sepamos quién es Él, cómo es Él, cómo Él actúa, cómo es el proceder de Dios. Y al entender esto, Dios se encarga también de enseñarnos quiénes somos nosotros y cómo nosotros actuamos. Y a partir de esa forma de ser nuestra, y sobre todo de la condición de nuestro corazón, es que nosotros conocemos qué está ocurriendo, por qué la maldad es tan densa, tan oscura, tan grosera, porque afecta tanto, porque hace tanto daño, y cómo Dios nos pide que nos levantemos a detener, que nos levantemos a impedir, empezando por nosotros mismos, la maldad. Y cómo Dios quiere que enseñemos a otros a elegir el bien para que la maldad sea reducida a su mínima expresión. Dios quiere que nosotros conozcamos estas cosas, porque no es fácil levantarse en contra de la maldad si nosotros no tenemos estas dos verdades internalizadas en nuestro corazón, de forma que al germinar esas verdades de Dios en nosotros nos mueva, esto nos mueva a la obediencia y a ser instrumentos de bien, agentes de bien en medio de una sociedad descalabrada donde se ha desbordado la maldad. Y cuando la maldad se desborda, es peligroso para todo el que habita en la tierra, por los niveles de peligrosidad, por la forma abultada de expresión de maldad que el hombre manifiesta, que las personas manifiestan. Todo se convierte en inseguro, las relaciones
más preciosas, más significativas son afectadas porque no hay cuidado. Nadie tiene amor por su prójimo. Por lo tanto, quisiera que nosotros, en primer lugar, veamos algunos ejemplos de la Biblia que nos enseñan quién es Dios, cómo es Él, qué Él dice y cómo Él ve. Y esto es importante porque nos está dando Dios el conocimiento que nosotros necesitamos para poder interpretar adecuadamente qué es lo que ocurre en la tierra, qué está pasando y qué aceleran estos procesos de maldad cuando suceden, y no hacer un juicio incorrecto, no tener una visión incorrecta o deformada de quién es Dios, sino poder justamente saber, conforme a lo que Él nos dice, qué está ocurriendo. Y en ese mismo camino, poder saber que estas cosas que Dios nos dice, es necesario que las entendamos porque nos habla de su carácter. Las acciones de Dios, las palabras de Dios, el entendimiento que Él nos da de Él, nos permiten conocer cómo es Dios, su carácter, ese aspecto de nuestra personalidad que habla de nosotros, que nos hace ver, y en este caso, cómo es la persona de Dios, cómo Dios quiere que nosotros entendamos qué es lo que ha ocurrido y por qué el hombre vive como vive. Vamos a hacer la primera pausa antes de continuar con este estudio. Cuando tomamos la Biblia y la abrimos ahora en Génesis capítulo 4, ahí encontramos una primera verdad. Dios nos asegura que Él, ya sea una persona o todos los seres humanos que hay en el planeta, en el momento en que ocurre esto, Dios ve entre ellos quién hace el bien y permanece haciendo el bien. Haya millones de personas o haya una sola, Dios sabe, repito, quién hace el bien y quién permanece haciendo el bien. No es un hecho fortuito, no es una vez, no es algo casual, sino esa persona que se mantiene en medio de los millones de la tierra haciendo el bien, queriendo agradar a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 4, dice claramente que Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y aquí dice, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y de esta manera está diciendo Dios que Él sabe quién lo hace bien y las motivaciones de su corazón. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 7, allí nos encontramos con la historia de Noé y vuelve a ocurrir algo muy especial que Dios menciona y le da mucho énfasis a esa mención. Si usted busca el capítulo 7, versículo 1, dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todos los de tu casa. Aquí está el punto, porque he visto, Dios ve, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y allí vemos cómo, cuando Dios habla a Noé, está enfatizando que la maldad ha llegado a niveles realmente alarmantes, desbordados, porque dice, solo a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Todos los habitantes de la tierra, excepto Noé, mantenían una conducta de iniquidad, de maldad, de pecado, y Dios ve a un hombre justo, Dios ve a una persona que está haciendo el bien y permanece haciendo el bien. Volvemos a remarcar. Lo primero que vamos a aprender en este sentido es que Dios sí sabe lo que está pasando en la tierra, Dios sí sabe quién hace el bien y quién permanece haciendo el bien. Dios sí ve
Dios sí está al tanto. Dios no es un Dios insensible, distante, lejano. Segunda verdad que vamos a ver es que Dios ve a los que hacen el mal y permanecen haciendo el mal. No solo Dios está mirando a los que hacen el bien, Dios también ve a los que hacen el mal. Génesis 6:5. Tremenda declaración que encontramos en la palabra de Dios. Y dice, y el Señor vio, de nuevo vio, Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Quiero que leamos esto de nuevo. Escuche bien. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Dios está viendo sus criaturas. Dios está viendo que es mucha la maldad que se está generando a causa del comportamiento, la conducta, decisiones, sentimientos, emociones de los hombres. Y entonces dice, y que toda intención, y entonces va más profundo. No son solo las acciones que se ven, que se manifiestan en el interactuar humano, sino que Dios habla de las intenciones. Dios, que conoce la intención de los pensamientos, dice que Él vio que toda intención de los pensamientos del corazón era solo, estaban enfocados solo en hacer el mal. Así que una sociedad donde solo se quiera hacer el mal, donde cada pensamiento que brota del corazón tiene que ver con la maldad, se planea el mal, se construye el mal, se hacen trampas para que los demás caigan. Cuando todos son así, realmente se vive en una sociedad caótica, y dice allí que Dios veía eso. Dios vio lo que se hacía y lo que se sentía. Dios vio el comportamiento y Dios vio de dónde surgía esa clase de comportamiento. Y yo quiero que nosotros veamos lo siguiente. Dios habla de mucha maldad, está hablando de cantidad. Dios sabe la cantidad de maldad que se produce en lo personal y en conjunto como sociedad. Segundo aspecto, Dios dice vio toda intención y habla de motivación, eso que solo conoce Dios, eso ulterior, lo profundo, lo que subyace en nuestro interior, en la parte profunda del alma que solo Dios conoce. Dice allí que Dios veía eso. Y en tercer lugar dice de continuo al mal. Y entonces está hablando de la inclinación, de la propensión que tienen los seres humanos. En este caso, esta sociedad antidiluviana que vivía atrapada, disfrutaba el pecado, que es una sociedad que la Biblia llama una sociedad de impíos, de hombres libertinos. Dios, repito, ve quién hace el mal, ve quién actúa en el mal y quién permanece en él. En Génesis 18:20, el Señor le dice a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado sumamente grave. Descenderé, versículo 21, ahora y veré si han hecho todo conforme al clamor el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces allí Dios habla de grande. Voy al versículo de nuevo, versículo 20. Ciertamente es grande. Así que Dios está hablando de la magnitud de la maldad, de cuán amplia es la maldad que en esa ciudad se estaba operando, cómo había abarcado a todas las personas. Y Dios también habla de sumamente grave, y está hablando entonces de intensidad, de cómo los niveles de maldad, la variedad, la diversidad, las formas de hacerlo, la programación para hacerlo, la alevosía al hacerlo, todo eso Dios está incluyéndolo en el término sumamente grave. Así que si repasamos estos dos pasajes, Génesis 6:5, Génesis 18:20 y 21, estamos mirando que Dios habla de la cantidad de la maldad, habla de la motivación que
es lo que empuja, el dínamo que empuja la maldad, sale de dentro. Dios está hablando de la inclinación del hombre hacia la maldad. Y Dios está hablando de la cantidad, la amplitud y la gravedad. Esto es realmente un diagnóstico triste, que Dios nos diga que Él sabe que todo esto está pasando, pero es al mismo tiempo muy importante que entendamos que Dios es quien lo está viendo. Dios no está ciego. Dios no es un Dios distante, frío, indiferente. No es un Dios impotente, no es un Dios que no conoce. Él lo sabe todo y nos está diciendo cuál es la condición nuestra y por qué la maldad llega a esos niveles. En el punto número 3 de lo que son las cualidades de Dios, lo que nos permite conocer su carácter, está el que Dios también ve cuando alguien se arrepiente de hacer el mal y si esa persona al arrepentirse lo está haciendo de corazón. Una porción preciosa que hemos mencionado en otros momentos se encuentra en el libro de Jonás, está en el versículo 10 y dice, y vio Dios. Y de nuevo Dios ve. Todos los pasajes que hasta ahora hemos leído, Dios ve. Dios está al tanto de todo lo que ocurre en la tierra. Dios está al tanto de todo lo que ocurre en nuestro interior. Dios está al tanto de todo lo que se produce en nuestras interacciones. Dios lo sabe todo. Y aquí en Jonás dice, y vio Dios sus acciones, que se habían arrepentido del mal que estaban haciendo hasta ese momento. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Dios envía al profeta y cuando el profeta Jonás va y predica, proclama, transmite el mensaje de Dios, diciendo dentro de 40 días esta ciudad va a ser castigada a consecuencia de su maldad, desde el rey hasta el súbdito más común en ese lugar. Todos, dice, se arrepintieron, clamaron a Dios y dijeron, quizá Dios tenga misericordia, se apiade de nosotros y no tenga que destruir nuestra ciudad. El arrepentimiento genuino es algo que Dios ve. Así como Él conoce las motivaciones ulteriores de nuestro corazón, también conoce cuando nosotros nos arrepentimos. Y lo que puede revertir el mal, y lo veremos con detalle más adelante, es que esto sea el primer paso. Reconocer nuestra maldad como personas, como familias, como nación. Al reconocerlo y colocar este reconocimiento delante de Dios diciéndole, Señor, sabemos que estamos haciéndolo mal, hemos pecado, nos arrepentimos de nuestra maldad. Este primer paso va a dar lugar a que las cuotas que Dios tiene asignadas para corregir la conducta, para desarraigar la conducta, para decirle al ser humano, tu pecado te ha alcanzado y este es tu castigo, todo eso puede ser quitado si nosotros nos arrepentimos de corazón. El punto número 4 es saber, Dios ve, primero, Dios conoce, Dios habla y Dios actúa contra la maldad. El Salmo 92 dice claramente, en el versículo 10 dice, serán esparcidos los que hacen iniquidad. Serán esparcidos. Llegará un momento en que si no hay arrepentimiento, tristemente, Dios tiene que decirle al ser humano, detente, basta, no sigas este camino. Dios tiene que hacernos ver que estamos haciendo daño. Salmo 92, versículo 9 dice, ¿por qué aquí tus enemigos, Señor? ¿Por qué aquí tus enemigos perecerán? Serán esparcidos todos, escuche bien, todos los que hacen iniquidad. La iniquidad es el pecado, la maldad, el tipo de pecado
donde la persona está consciente de lo que está haciendo, disfruta lo que está haciendo, se entrampa dentro de ese estilo de vida, transgrede, no quiere hacer caso a la ley de Dios, sino que establece su propia ley, vive de acuerdo a esa ley, y su pecado lo lleva a ese punto de rebelión, de ir en contra, en desobediencia contra la palabra de Dios. En el Salmo 94, versículo 23, dice así, estamos hablando de que Dios actúa, dice, Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Está hablando de que los efectos de un comportamiento pecaminoso, inicuo, maligno, va a traer sobre el que lo hace el castigo de Dios. Hay personas que llegan a tal punto de deterioro, a tal obstinación, rebeldía contra Dios, viven de tal manera sus vidas que llega un momento donde Dios tiene que detener eso. Muchas veces las consecuencias de su pecado es una enfermedad que es resultado de su forma de vida. Es algo que ha venido por el desorden que han estado viviendo durante años. Y es lo que Dios dice, tarde o temprano llegará esa cuota si la persona no gira sobre sí misma y en vez de seguir dándole la espalda a Dios, empieza a caminar hacia Dios para que Dios lo liberte, lo sane, lo restaure, le haga vivir lo que es el propósito de Dios para esa vida. Y entonces Dios, en su gran misericordia, para que conozcamos nuestra parte, ya hemos visto la de Él, nos enseña, nos hace el favor de revelarnos en qué punto de nuestra vida, en qué área de nuestra vida se produce el mal. No es Dios el que nos enferma, el que nos daña, el que quiere que el ser humano viva la maldad. Somos nosotros, a consecuencia de nuestro pecado, que hemos transgredido su ley, que hemos abandonado a Dios, que nos hemos convertido en sus enemigos, que hemos escrito nuestras propias leyes para hacer las cosas conforme a nuestro deseo, olvidándonos que Él nos creó y que Él es Dios. Vamos a hacer una segunda pausa para ver dónde Dios dice que está alojado esto y cómo esa maldad nos engaña a nosotros mismos. Regresamos. En su gran misericordia y bondad, Dios nos enseña dónde está atrapada la vida nuestra a consecuencia del pecado. Dice en Marcos, Jesús habla en Marcos, lo recoge el evangelista Marcos, en los versículos 21 a 23 y dice así: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y entonces el Señor está diciendo que todas estas cosas se producen en nuestro interior. Allí, en el corazón, en esa parte de nuestro ser que es capaz de generar esa clase de cosas y atraparnos, esclavizarnos, llevarnos a un estilo de vida que produce o que colabora para que la maldad en conjunto trepe y llegue a esos niveles tan dañinos como el que nosotros vivimos en este tiempo.
Cristo dice desde adentro, el problema lo tengo yo, el problema lo tienes tú, el problema lo tiene cada uno de nosotros. Dentro de nosotros está la situación. Y el Señor le llama a todas estas cosas maldades. Y aunque muchas personas hoy excusan que personas sean fornicarias, adúlteras, avaras, que haya personas que engañen a los demás, que haya envidia, etcétera, cualquiera de las manifestaciones de pecado, Cristo dice que son maldades, que nos dañan. Dice, la palabra es contamina, corrompe nuestro ser. A esto se agrava algo que podemos añadir, que se encuentra en el Antiguo Testamento y está en el Salmo 36. Y es que Dios nos dice que esta condición agrava nuestro problema y no nos permite vernos a nosotros mismos como causantes de la maldad. Como dijimos al principio, muchos piensan que Dios está lejos, es insensible, no, es impotente, es un Dios distante. No es esto, somos nosotros a quienes Él nos dio la facultad o las facultades para elegir el bien, que hemos elegido el mal y dejamos nuestro corazón atrapado porque no nos arrepentimos. En el Salmo 36 dice así, esto es una revelación que Dios nos da muy, muy especial, dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Dentro de nosotros hemos llegado a un punto tal de rompimiento continuo, desobediencia continua a lo que es Dios, la ley que escribió en nuestros corazones, que ya lo que hacemos nos parece que está bien. Nos excusamos, nos justificamos, no somos capaces de entender, como dice ahí, la misma maldad le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla, porque Dios quiere que si nosotros descubrimos que hay maldad en nosotros, la aborrezcamos, no la querramos, vayamos huyendo donde Él para que nos ayude a cambiar nuestra vida. Pero cuando se está tan autoengañado, no ocurre eso, sino que nos justificamos, negamos lo que hacemos, desplazamos la culpa a otro. Dios, que es santo, y que la palabra de Dios dice que no se complace en la maldad, lo dice el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Ese Dios santo que nos creó para que viviéramos el bien y la bonanza que el bien produce, nos está diciendo que nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y querer hacer algo que cambie, que nos aleje del camino de pecado y nos permita empezar el cambio en nosotros, afectar a los demás que nos rodean y eso multiplicarlo de tal manera que cada uno de nosotros, contribuyendo a detener el mal, podamos tener una sociedad distinta, podamos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Dios no es indiferente, Él tiene un tiempo para castigar, pero en Romanos capítulo 2 dice que Él espera que su bondad y misericordia nos guíen al arrepentimiento. Él espera que nosotros nos demos cuenta que su paciencia no es porque Él está lejos de nosotros, porque a Él no le importamos, sino porque Él quiere que entendamos que aún Él, queriendo castigar el mal, nos da tiempo para que reflexionemos, para que sopesemos nuestra condición, para que nos volvamos a Él en arrepentimiento y en humildad. ¿Qué espera Dios de ti y de mí, que vivimos en esta nación, donde la maldad ha llegado a estos niveles alarmantes, peligrosos, tristes? ¿Qué espera Dios? En primer lugar, Él espera que cada uno de nosotros elija el bien, que seamos capaces de entender cuál es el bien y decidirnos a elegirlo. Voy a leer Isaías capítulo 1, el mismo pasaje
que habla de esa nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor, que han despreciado al Santo de Israel, que se han apartado de Él. En ese mismo capítulo, los versículos 16 y 17, el Señor nos dice cómo tú y yo, si le hacemos caso, podemos empezar a cambiar nuestras vidas al entregársela a Dios, al elegirlo a Él. Él nos va a llevar a estos pasos. Dios dice, mire, Dios dice, primera cosa, todas son acciones. En el versículo 16 dice, lavaos y limpiaos. La primera cosa que Dios nos está diciendo es, dense cuenta, háganse conscientes de que el pecado los ha ensuciado, contaminado. La maldad contamina, la maldad corrompe, el pecado ensucia. Dios nos está diciendo, tienen que estar conscientes de esto. Y entonces dice Dios, lávense, límpiense. ¿Cómo puede ser posible eso? Él nos ha dado a Jesucristo para que ese sacrificio perfecto donde Él derramó su sangre. Y con eso está diciendo, estoy entregando mi vida para que ustedes al recibirme puedan ser limpiados de sus pecados. Esta es la figura, esto es lo que simboliza, esto es lo que Dios nos quiere enseñar. Solo por medio de la sangre de Cristo podemos ser lavados y limpiados. Ahora Dios nos está diciendo, el inicio de que se detenga la maldad tiene que empezar por aquí. Reconocimiento de nuestra condición de pecado. Número 2, el Señor dice, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Dios está diciendo, detente. No solamente que reconozcas que estás mal, que vengas a mí para que te limpies, sino que tienes que cambiar el estilo de vida. Tienes que dejar de hacer lo que hacías. Tienes que entender que esas acciones no pueden continuar siendo parte de su ser. Y eso solo puede ser posible cuando al conocer a Cristo, Él trae a nosotros el poder de su Espíritu Santo. Y dentro de nuestro interior, el Espíritu empieza a cambiar nuestras vidas, empieza a alinearnos con la voluntad de Dios. Y ya no nos gusta el pecado. Y aun cuando nos gustan algunas cosas y permanecen en esa naturaleza caída, Dios empieza a darnos convencimiento del daño que eso supone para nuestras vidas. El versículo 17, entonces, después de dejar lo que está mal, empieza Dios a llamarnos a hacer el bien. Por eso la maldad es dejar el camino que está errado, contaminado, corrompido, para empezar a hacer el bien. Aquí vienen las acciones en pro de. Dice, aprended a hacer el bien. Es un aprendizaje. Antes era muy fácil, los hábitos contaminados nos llevaban siempre a hacer el mal. El Señor decía, motivación de su corazón de continuo al mal. Ahora Dios dice, aprended a hacer el bien. ¿Cómo nos lo traza? Mire cómo lo dice. Hacer el bien es algo práctico. Él nos enseña, dice, buscad la justicia. Aprendan a buscar la justicia. Aprendan a hacer lo que es recto delante de mí. Aprendan a elegir lo que es justo en sus relaciones con los demás. Aprendan en sus negocios, aprendan en sus estudios, aprendan. Todo lo que se hace en la vida debe ser aprendido o aprendiendo lo que es justicia. Y luego dice, reprended al opresor, es decir, denúncialo. No puedes estar de acuerdo con el pecador, tienes que decir que está mal, tienes que corregir con amor, decir la verdad en amor, como dice la Biblia, pero tienes que decir que está mal. Al que te tienta a ser sobornado o a sobornar, al que te dice que engañes, al que te dice que des un testimonio incorrecto delante de un juez. Todo lo que es injusto, Dios dice, hay que reprenderlo. Son acciones en pro del aprendizaje del bien. Y dos cosas más que el Señor nos da, y es, defiende al huérfano, defiende al débil, que tú consideres dentro de ti mismo el amor que debes tener hacia aquel que no tiene, aboga por la viuda. Es decir, las acciones que nos van a enseñar a vivir el bien,
la justicia, la limpieza, la santidad, todas son enseñadas por el Dios que nos dice, deja el camino incorrecto. ¿Qué le toca a esta nación? Bueno, empezando por cada uno de nosotros, reconocer nuestra maldad para venir al Señor en arrepentimiento y que Él nos permita iniciarnos en el camino de justicia. Volvemos de inmediato. Solo tenemos que abrir las páginas del periódico o encender el televisor para darnos cuenta de que nuestra ciudad, nuestra república ha cambiado. Y lo ha hecho de una manera vertiginosa. En los últimos años, el nivel de crimen, violencia, intrafamiliar incluso ha aumentado de una manera impresionante. Y tenemos que preguntarnos qué pasa. Frente a esa pregunta, pues hay muchas voces que se levantan. Sin embargo, la palabra de Dios se levanta desde hace siglos con una explicación radical de por qué. Y hoy hemos escuchado en los segmentos anteriores cómo Dios nos ve en términos de nuestro quehacer en la tierra. Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo y Dios da su opinión sobre cada una de las cosas y nuestro comportamiento. Y cuando Él nos examina y emite su juicio, esto debería ser importante para nosotros. Sin embargo, no lo es. Crecemos en una sociedad ajena a Dios, crecemos en familias que no nos enseñan el camino de Dios y nos llamamos cristianos. ¿Cómo podemos ser cristianos y ver en el periódico, en la televisión, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Cosas inauditas que no escuchábamos antes. Solamente hay que prender la radio para incluso oír el léxico de las personas que trabajan en ella. Las cosas que pueden ahora decir y hacer. Todo ha cambiado. Frente a esta realidad, cada uno de nosotros tiene una posición. Y mientras escuchaba el estudio, Orfa, tú decías que había una cuota de responsabilidad de cada persona, de ese llamado que Dios ha hecho a cada ser vivo a seguirle, a comportarse como Él, a vivir conforme a su ley. Sin embargo, el ser humano es rebelde. Nace, crece pecador. Y la palabra de Dios no forma parte de su biblioteca. El Evangelio no es parte de su día a día. ¿Cómo puede una nación sumida en oscuridad y en ignorancia frente a lo que Dios quiere levantarse de una forma tal en que empecemos a llevar nuestras vidas y asimismo nuestra sociedad, nuestra familia, en curso a Dios, lejos de Él? En el último segmento hablamos del arrepentimiento. Arrepentimiento es una respuesta natural que tiene un ser humano ante la evidencia de que lo que está haciendo es dañino a otros o a sí mismo. Hay una carga interna, un mal sabor, una sensación de que algo ha fallado, de que no hemos alcanzado, no hemos llegado a donde debemos, que es lo que produce la confrontación de mi pecado con mis acciones, mi pecado, lo que estoy haciendo y lo que no debo hacer, lo que estoy haciendo. El arrepentimiento es sanidad. El arrepentimiento es algo tan grande, que cuando una persona lo hace de corazón,
siente, porque eso es lo que Dios hace, que una carga, un peso, una prisión es abierta, una carga es quitada, la culpa es totalmente llevada fuera de nuestras vidas. Que es triste que el ser humano, sabiendo que debe arrepentirse, no se arrepienta. Entonces, ¿cómo llevar una nación a eso? La única forma es diciendo lo que estamos haciendo y orando para que Dios convenza a cada uno de que debe arrepentirse. Lo triste, más triste es que viendo lo que está pasando no hagamos nada. Lo más triste y trágico es que y nos lamentamos. ¿Cómo un niño puede hacer eso a un papá? ¿Cómo un papá puede hacer eso a un niño? Vivimos diciendo todos los días, ¿cómo un esposo puede golpear así una persona, a una mujer, a su esposa, matarla? Y uno está impactado, está paralizado, está entumecido y está asqueado. Nosotros creemos que son regularmente creemos que son los gobernantes que tienen que resolver. Sí. Y realmente la Biblia dice que Dios le permite la autoridad a los que gobiernan para que también ellos corrijan el mal. Pero no se puede corregir una nación si muchos de los que deben corregir tienen su corazón dañado. Entonces, citamos Isaías 1 porque ahí hay una descripción tan grande. Mira Belardo, mira, hablando de eso. Dice, tú dijiste, antes no éramos así. Sí, los niveles de maldad no eran así, ¿no? Pues mira, Dios dice, como se ha convertido en ramera la ciudad infiel, la que estaba llena de justicia, Isaías 1, 21. Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Más tarde dice, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno y corren tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Estamos hablando de jueces, abogados. Entonces el Señor sigue describiendo cómo la ciudad que no era así, ahora es. El país que no era así, ahora es. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la maldad, como leímos en el Salmo 36, es tan grande que autoengaña y nos hemos acostumbrado al mal como si fuera natural. Solo Dios puede abrir nuestros ojos si le hacemos caso. Y si nosotros, Olfa, como tú dices, es como, y voy a poner un ejemplo medio extraño, es como nacer en un lugar donde hay mucha basura. Tú te acostumbras a ver la basura y llega a ser parte de tu vida. Por eso el léxico, el comportamiento y cada una de las ideas. Tú leías en Génesis cuando el Señor veía el pensamiento de esa generación que iba constante hacia el mal. Entonces, ese aumento de la maldad. También tú señalabas que Dios en un momento edicta un juicio. Entonces, eso significa que puede venir un juicio a nuestra nación por ese comportamiento. Está viniendo juicio sobre la tierra. Exacto. Nuestra nación, uno de los problemas grandes que tenemos es que hay un desconocimiento en sentido general o casi general de que el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Dios en un momento dice, ya basta, no puede seguir así. Entonces, como Dios no es indiferente, lo que Dios hace en algunos momentos es que ese cúmulo de pecado llega a un punto en que Él dice su clamor ya es demasiado grande. Sodoma hablaba de cantidad, hablaba de aumento, hablaba de intención, hablaba de gravedad del pecado. Cuando eso ocurre, Dios tiene que hacer algo. Nuestras calles están llenas de violencia. La maldad no es solo violencia, no es solo maltrato y abuso, es soborno, es robo, es injusticia en los juzgados, es ver nuestra juventud demacrada, famélica, por la droga, es ver que no hay fidelidad en la relación, es ver todas esas cosas que Dios ve y que en un momento Él dice, ya basta. ¿Cómo llevarlo? Él dice, aprendan el bien. Ahí está la clave. Y eso no es una labor de la iglesia y del gobierno. Esa es una labor de papá, mamá, de maestros en la escuela,
de los que tienen el poder de hablar o la facilidad o el privilegio de hablar por radio y televisión, escribir. Somos nosotros los llamados. Por supuesto que los que han conocido a Jesucristo son los más responsables de vivir de tal manera, eligiendo el bien, que el otro se dé cuenta de que hay otro estilo de vida, claro, que no lesiona, que no daña, que no frustra, que no aprisiona. Es Cristo el que lo da. Frente a esta realidad en la cual nosotros vivimos, escuchamos que tú y yo tenemos un llamado directo en la palabra de Dios a volcarnos hacia Él. Al ver nuestra realidad, nuestro día a día, el quehacer de nuestra familia, el comportamiento de la sociedad, tú y yo debemos ser confrontados por Dios de forma tal de que eso nos lleve a tomar una acción. Y como escuchamos ahora, todos somos partes de ese gran conjunto, de esa rueda que tiene que caminar para que nuestra nación tome otra dirección. Utiliza los números que están en pantalla. Allí hay personas, hermanos, dispuestos a profundizar sobre este tema contigo, a orar contigo si es necesario. No te quedes inmóvil. Si estás viendo, si el Señor está impactando tu corazón en este momento, toma acción, acércate al regalo de Dios a tu vida, Jesucristo, abrázalo, porque al abrazarlo a Él, abrazas la salvación. Y si te mantienes fiel en su camino, Él te llevará a ver no solamente una vida nueva, sino una familia nueva, una nación nueva. Dios te bendiga. Amén.